pronto sería bueno recordar un poquito cuál era el enunciado de lo que teníamos que hacer. Entonces había que, primero que todo, una cosa importante, les copié en el chat. A ustedes no les pasó, pero por si acaso les copié en el chat la dirección actual de el Moodle de la universidad, que es mi campus Unal Educó, porque aunque no pasó acá, hay algunos estudiantes que todavía se pierden y se van a la versión anterior. Yo no me acuerdo que era una virtual o algo así, porque como que hay algunos profesores que a pesar de que nos han dicho desde hace como un año que migremos nuestros cursos, pues no lo han hecho por, pues pueden ser diferentes razones. Algunas veces hay problemas técnicos y no los han resuelto. Pero nosotros estamos utilizando la versión oficial actual de la universidad, que es esta, mi campus Unal Educó. Y pues bueno, en general todos, la inmensa mayoría de ustedes enviaron, entonces pues no hubo problema. Pero por si acaso no sobra decirlo. Lo que teníamos que hacer era simplemente enviar un archivito url.txt en donde estuviera la URL del notebook para que la persona que vaya a evaluar nuestros notebooks pues les quede mucho más sencillo hacerlo. Simplemente lo abre y ya. Yo de hecho aquí abrí uno que vi que no tenía como el nombre por ahí escrito, espero que no me haya equivocado. Esta es una de las entregas. Si ustedes quieren, miren, pónganle un nombre así también que no tenga su propio nombre. Yo no sé, la verdad no estoy seguro si cuando ustedes hacen el assessment de sus compañeros les sale a quién están evaluando y les sale también quién los evaluó. Supongamos que no, luego ustedes me confirman. Y si no es así, pues también mantengan su anonimato, ¿no? Pues es mejor. Digamos que es como más objetivo cuando uno lo hace anónimo. Entonces habían dos cosas. Había el primer problemita era, bueno, la ecuación cuadrática típica que nosotros siempre estamos, digamos, acostumbrados y nos la sabemos de memoria, está tatuada en nuestra memoria de tanto usarla. Era la forma, digamos, estándar de resolver las ecuaciones de segundo orden. Y hay una forma matemáticamente equivalente que es simplemente coger y multiplicar aquí arriba por el conjugado, multiplicar arriba y abajo por el conjugado y entonces uno pues obtiene esta versión que es la misma, pero escrita de otra forma. Y lo que había que hacer pues era comparar las soluciones, tanto obtenidas de forma tradicional como la otra forma, para ver si existían o no diferencias. Matemáticamente, de nuevo, todo es lo mismo, pero computacionalmente no. Y el truco que se iba a hacer era que A valía 1, B valía 1, y entonces íbamos disminuyéndose un montón hasta que fuera muy pequeño. Y la idea era como graficar eso y también de pronto analizar un poquito, pues realmente qué era lo que estaba sucediendo en este caso, si podía haber unos problemas de numéricos, en especial de subtracción cancelativa, que es lo que estamos como pudiendo detectar de forma explícita. Entonces, cuando este c se vuelve muy pequeñito, entonces este término se vuelve muy pequeño, o sea que esta raíz tiende a ser b al cuadrado, y si esta raíz tiende a ser, la raíz de b al cuadrado, perdón, entonces tiende a ser b, si esto tiende a ser b, ¿qué tendrá problemas en esta expresión? ¿El símbolo de suma o el símbolo de resta? El símbolo de suma, profe. Símbolo de suma, ¿cierto? Porque si yo lo que voy a tener, digamos, cuando c es muy pequeño, que menos b, me va a quedar más menos, entonces vamos a dejarlo con el más, un b. O una cosa, un b, digamos, prima, pero que es muy cercano al b original que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, cuando sumamos, vamos a tener subtracción cancelativa. Estamos restando dos números muy cercanos. Cuando restamos, no vamos a tener subtracción cancelativa, ¿sí? Lo estamos sumando. Una resta, si de dos números negativos, pues es una suma. Entonces, en este caso vamos a tener problemas en el primero. Muchísimas gracias por el comentario. Y aquí abajo, entonces, es como el mismo análisis básicamente. Si nos concentramos en la parte de abajo, vamos a tener un b más menos y algo que es cercano a b. Le vamos a poner b', pero es muy, muy cercano a b. Entonces, ¿en dónde vamos a tener problemas? Pues en la resta, ¿cierto? En esta segunda expresión. Entonces, si ustedes fueran a escoger entre estas dos formas de hacerlo, pues no pueden decir que solo la de arriba o solo la de abajo. De la de arriba escogeríamos cuando resta, o sea, x2, básicamente de esta escogeríamos x2, y de la de abajo escogeríamos cuando suma, que sería x1. Y así sería la manera en la que podríamos calcular de una forma un poquito más correcta para este caso especial, cuando c es muy pequeño, podríamos calcular de forma un poquito más correcta nuestras raíces. Eso, digamos, era como el análisis, eso es lo que uno busca. Cuando tengo como estas restas, cuando c es muy pequeño en esta expresión original, pues entonces estamos teniendo que una de las dos raíces tiende a cero, ¿sí? Y la otra pues tiene que ver ahí sí con
con las variables que tenemos acá. Entonces esos son los análisis, eso digamos era lo que quería que se viera ahí. Y pues de nuevo, matemáticamente estas cosas son idénticas, pero computacionalmente, cuando uno compara este x1 con este x1', y gracias a la persona que me corrigió, porque sí tenía el error, lo estaba comparando con el 2, pero era el 1 con el 1', entonces pues uno no va a encontrar que eso es la diferencia de cero, sino que hay una cierta diferencia que obviamente si utilizamos en un Double nos va a dar una diferencia muy pequeña, pero existe, no es cero. De hecho aquí la tengo, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Aquí tengo yo hice una grafiquita de la diferencia porcentual entre, digamos, este es delta y este es el C es este, pues este valor de C, entonces aquí tenemos como el C va creciendo hacia la derecha. Entonces observen que incluso entre más pequeño es el C, la diferencia relativa es más grande. Entre, digamos, x1 y x1' o entre x2 y x2', me dio curiosamente igual, lo verifiqué varias veces y me dio básicamente lo mismo. Pero entonces observen que a medida que el C es más pequeño, el error está creciendo. Y a medida que el C se va volviendo más grande, el error es más pequeño. Pues es como contraintuitivo, ¿no? Se supone que cuando uno piensa en discretizaciones, uno piensa que entre más pequeño sea algo, es mejor. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque entre C sea más grande, nos está dando el error más pequeño, porque nos estamos alejando precisamente del error de subtracción cancelativa, porque ahora esto que sale aquí de la raíz no es tan cercano a B, entonces no tenemos ese error. ¿Ok? Entonces, entre más pequeñito es el C, más se acerca esta raíz a B y más importante va a ser el error de subtracción cancelativa. Y eso es todo. Entonces, yo aquí tengo abierta esta presentación. Miren que aquí no hay una figura. Entonces, ustedes no pueden ir a decir, no, no mando la figura. En la rúbrica se les va a pedir a ustedes que califiquen el código como tal, que si usó función, que está organizado, que resuelve el problema, etcétera, pero también se va a calificar la figura. Pero, por ejemplo, en este envío, pues no hay figura, pero pues es porque tenemos que ejecutarlo, ¿cierto? Entonces, lo vamos a ejecutar. No vayan a quedarse solamente con lo que ven ahí, ejecútenlo también para que vean que esto realmente corre, traten de jugar con diferentes valores y cosas así, para ver si eso realmente está bien programado. Y miren que ahí se aparecieron las figuritas. Y entonces hay que leer, por ejemplo, aquí está al revés, ¿no? De lo que se hizo. Entonces tocaría ir a ver qué está pintando en función de que aquí, por ejemplo, lo está pintando en términos de las potencias, ¿sí? Yo lo pinté en términos de C como tal, de 10 a la menos esto, entonces por eso cambia la forma, pero es la misma gráfica. Para que tengan cuidado en eso, por eso quise ponerlo como ejemplo, para que no vayan a ponerle, pues, que no entregó gráfica o algo así. Toca hacer esa pequeña interpretación, que es lo que uno hace cuando uno está haciendo evaluaciones de este estilo. Bueno, entonces, ahí están. El otro problema, la otra formulación. Bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Me parece raro que los errores coincidan, o sea, que si uno grafica, las dos gráficas coinciden. Sí, estamos de acuerdo. A mí también me parece raro. Yo traté de ver por qué daba tan igual entre las dos. No lo pude encontrar. Lo dejé como pendiente, como explorarlo después, porque ya no tenía más tiempo mientras preparaba las otras cosas de la clase y demás. Entonces, digamos que si le saco otro tiempito después y lo exploro mejor, puedo de pronto darte una explicación más profunda. A mí también me parece raro en este momento, pero no lo he explorado más a fondo porque yo esperaría que sean del mismo orden de magnitud, pero no que sean idénticas. Sí, yo tuve el mismo problema. Yo precisamente me puse a imprimir los arrays que me botaba mi Ujú. código y en el fondo eran valores muy cercanos pero distintos, pero bueno, con todo tomar el error relativo tal vez sea despreciable No- eso. no estoy- lo único que se me ocurre es que este caso de prueba es tan especial que habría que ver si las raíces que estamos buscando las dos eran iguales, ¿sí? Entonces, si era el cero, por ejemplo. Entonces estamos comparando como dos cosas que deberían dar lo mismo y de pronto es por eso que nos da igual, ¿sí? Es lo único que se me ocurre. Porque es que de todas maneras aquí ya sabemos, o sea, mejor dicho, aquí esto es una ecuación muy especial en estos casos de prueba que estamos haciendo, porque como una raíz sabemos que es cero, la otra raíz
pues también va a ser la misma en los dos casos y las dos son como iguales. Entonces, como estamos comparando diferencias relativas, puede ser que por ahí es que esté la explicación, ¿listo? Porque una raíz es cero, entonces la diferencia relativa ahí pierde un poquito de significado, ahí sí tocaría hacerla como absoluta. Entonces toca ver cuál de las dos era cero y dependiendo de la que fuera cero, entonces tener cuidado de no hacer diferencia relativa, sino diferencia absoluta. Esa es como mi hipótesis en este momento. Bueno, pero no te la puedo, tengo que explorarla para ver si es verdad. Tenemos que hacer el método científico. Tengo esa hipótesis, tengo que hacer el experimento. Juan David, Dale, muchas sí, gracias. señor. Gracias por la observación, Juan David. Listo, entonces la segunda, entonces lo que decía era, bueno, ustedes tienen esta función, ¿cierto? Uno menos seno de x. Digamos que le agradezco mucho a las personas que me estuvieron preguntando, profe, pero eso, ¿qué problema tiene? Que no sé qué, porque obviamente, si ven que cuando uno hace las tareas es cuando empieza a entender toda esa carreta que dice el profesor en la clase, porque uno como que, pues aquí no le había problema. Entonces aquí, por ejemplo, muchos me preguntaban, pero ¿cuál es el problema? Varias personas me preguntaban, yo no entiendo, o sea, realmente cuál puede ser. Parece que el celular me respondió. Como siempre lo están espiando a uno. Entonces, pues díganme ustedes, esta expresión, ¿cuándo puede tener problemas? En el computador. En X igual pi En pi medios. medios. Ajá, muy bien los dos. En x Profe, igual a pi medios. ¿Sí? Dime. ¿no sería cuando X es muy cercana a pi medios? Sí, exactamente. Entonces, por eso a mí me tocó también limitarlo acá, porque pues como esta es una función periódica, pues entonces este problema va a existir en infinitos puntos. Lo limité acá para que tuviera el problema dentro de ese rango y entonces es cuando x está cercano a pi medios, pero muy cercano. Y ese muy cercano precisamente explica por qué yo utilizaba como estas distancias, ¿cierto? 10 a la menos uno, 10 a la menos 10, o sea, que tiene que estar muy cercano. Entonces sí, esa es la vecindad de pi medios. ¿Por qué? Porque cuando estoy, digamos, el límite, cuando esto tiende a pi medios, este x, el límite de seno de x, cuando x tiende a pi medios, es uno. Entonces aquí vamos a tener subtracción cancelativa. Estamos restando dos cosas que son muy similares. Y entonces digamos que nuestra función va a tener un comportamiento extraño ahí. A ustedes les puede parecer que eso no es tan importante, ¿sí? Cuando uno grafica los errores con Double, eso salen cosas de 10 a la menos 15, menos 15, eso es puro complique. Pero no, no es tanto eso. O sea, ustedes tienen que tener unas garantías sobre las funciones que utilizan en el computador de estabilidad, unas garantías de precisión. Y cuando uno no tiene en cuenta eso, cuando digamos yo hago mis funciones así directamente, yo no puedo confiar en que la función seno de x venga con la suficiente precisión y otras cosas que vienen de la librería matemática, entonces voy a tener problemas en mis cálculos porque yo no voy a llamar esto una sola vez en una simulación normal, sino millones y millones de veces. Y eso 10 a la menos 15 en una restica de esta se nos va a perder, se va a acumular ese error y nos va a dañar todo. Entonces todo esto es lo que piensan los que están implementando las librerías matemáticas. Y pues por eso, digamos, eso no es simplemente tan trivial. El seno de x, por ejemplo, el seno de x no se implementa en el computador. O yo no sé, ¿ustedes cómo creen que el computador calcula el seno de x? Porque es que Pues haciendo series. eso es lo que uno piensa, ¿cierto? O sea, obviamente uno dice, a mí me enseñaron que tengo un desarrollo en series, que el seno es, si me acuerdo bien, x a la 3 sobre 3 factorial, ¿cierto? Era alternante, ¿sí o no? Y era con potencias impares, ¿y estoy haciéndolo bien? Ah, perdón, está dibujando en la pantalla. Es que no veo. Sí. ¿No se ve? Yo ¿Nadie sí más veo, ve? profe. Yo sí lo Sí, veo, sí, profe. sí, sí. Si quieres, toca como que salgas y vuelves a entrar a la sesión, porque a veces eso les pasa como en la cosa de refresco o algo así, porque sí, estoy escribiendo en la pantalla. Entonces, digamos, ya no me acuerdo bien, pero creo que esta es la expansión, son potencias impares, es alternante, entonces uno diría, no, pues este es buenísimo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, digamos que uno podría pensar que es bueno, pero si ustedes ven esta expresión, ¿a ustedes se les ocurre o sospechan algo, digamos, acá en esa serie, si la fueran a implementar? Por ejemplo, ¿cuándo pararían y ese tipo de cosas? ¿Qué problemas creen que puede tener esa serie? Implementarla así para el seno de X. El factorial, lo que vimos la sesión anterior.
Empecemos por ahí, el factorial, ¿cierto? De hecho, es que la idea de estos términos es que yo tengo un x que crece muchísimo, ¿cierto? A la 5, a la 7, a la 9, pero está dividido por un número que crece aún más rápido, que es un factorial, de tal manera que estos términos sean cada vez más pequeños, porque de otra manera esta serie no convergería, ¿sí o no? Si yo le sumara cosas cada vez más y más grandes, pues entonces... pero entonces estamos tratando como que a partir de dos cosas que pueden diverger, obtener algo finito que lo arregle. Entonces ahí ya estamos viendo como problemas, ¿cierto? Nos estamos como complicando ahí, ¿sí o no? Muy bien, entonces podemos tener divergencias, o sea, overflows. Eso lo podemos resolver un poco con lo que habíamos hecho nosotros del término recurrente. Ustedes, por ejemplo, si vieran, si yo les mostrara solamente el polinomio, ustedes verían ahí que esta cosa es periódica en 2pi. ¿Lo podrían deducir fácilmente? No, No, sí o no, o sea, uno ve ese polinomio y uno dice, pues sí, un polinomio, pero uno no ve la periodicidad. No está garantizada la periodicidad, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a hacer un montón de trucos para realmente poder trabajar con ese tipo de problemas. Y esto es muy lento. Cuando uno se pone a mirar cuántos términos necesita para que le dé el seno de x con cierta precisión para cualquier x en cualquier dominio, no sé qué. Entonces uno dice, bueno, listo. Yo sé que el seno de x es periódico. Entonces, cuando me manden un X, digamos, por fuera entre 0 y 2pi, yo lo voy a mapear a 0 a 2pi. Listo. Empezamos a resolver el problema de la periodicidad. Es más, uno lo puede poner entre menos pi medios a pi medios. Y con trucos ahí manipulando cosas, uno puede ya con eso sacar el seno en cualquier intervalo. Pero de todas maneras uno no sabe cuántos términos necesita y esto es lento porque entonces tenemos que llamar el factorial o que la recursividad y que no se quede hacer una suma y esto es muy lento. Yo necesito que el seno salga lo más rápido posible, ¿sí? Ojalá. Entonces, realmente al final, este tipo de cosas se implementan con unos polinomios, también son polinomios, pero se llaman polinomios de Padé o aproximaciones de Padé. Y las aproximaciones de Padé son divisiones de polinomios. Entonces uno tiene un polinomio arriba, un polinomio abajo de un grado mayor. Y esas cosas con 3 términos o con 4 términos convergen súper rápido y tienen una muchísima mejor precisión, ¿sí? Entonces, eso es lo que se utiliza. Aproximación, pongámoslo acá, PADE Approximation, para que ustedes la vean. Yo no sé, probablemente los que ya vieron cosas de métodos numéricos ya las conocen, pero lo que se utilizan son estas aproximaciones de PADE para representar estas expresiones y, y pues bueno, digamos que aquí salen, dependiendo de la función que uno esté buscando, uno tiene que poner estos coeficientes de una manera apropiada que minimicen el error y demás. Quería ver si aparecían algunos dibujitos. Entonces, miren, por ejemplo, el seno de x. Miren que el seno de x se aproxima muy bien. Aquí lastimosamente no está el error, pero pues este error debe ser como el orden de... Bueno, no sé, no me voy a poner a decir que reta que no sé. Pero debe ser bajito, sí. Mucho mejor que utilizar los polinomios directamente en la expansión de Taylor. Entonces, esta es una aproximación de Padé para el seno. Y estos son el tipo de cosas que se utilizan en el computador. ¿Sí? Evaluaciones relativamente rápidas, con los coeficientes ya determinados, que nos dé la mejor precisión. Esto pues nos va a dar casi que la precisión de la máquina. Y así es como se aproximan las cosas, ¿sí? Entonces vengan a ver, aquí yo vi una figurita, un aproximante de Padé. Entonces miren, por ejemplo, esta es una serie, una función original. Cuando uno le hace la serie de Taylor y pues bueno, aquí no dice, pero incluye ciertos términos, pues esto se acerca alrededor del punto de expansión, pero rápidamente puede diverger. En cambio, cuando uno utiliza una aproximación de Padé, esa vaina más o menos sigue la función con menos términos. Ese es como el punto. Que con menos términos que en una serie de Taylor equivalente para el mismo error, uno tiene una convergencia muchísimo más apropiada. Entonces, así es que se hacen en estos casos, ¿listo? Sí, Ronald, lo que dijiste en pi medios. Y entonces así, eso es todo lo que está detrás de este tipo de implementaciones en el computador. Y entonces para que ustedes no piensen que eso es cualquier cosa, que eso es, digamos, solamente poner un for y ya está. Eso tiene mucha cosa por detrás y más aún cuando se hace álgebra lineal. Pues por esa razón yo les pedía que exploraran alrededor de ese C, que C es pi medios. Y digamos que lo que vamos a ver qué le dio acá a este estudiante. Entonces, bueno, ya hay una forma de corregirla, ¿no? Entonces también se pedía, ¿y cómo corregiríamos esto? Hay muchas maneras de hacerlo.
Pero la inmensa mayoría me imagino que lo que hicieron fue, lo que uno quiere es como eliminar esta resta. Entonces el truco, ¿no? El truco de siempre que multiplicar por el conjugado arriba y abajo, multiplicar por uno. Entonces por uno más seno de x. Y con eso se hace un desarrollo. 1 más seno de x. Aquí creo que la embarró, ¿no? Porque aquí tiene que ser por uno más seno de x para que sea la misma igualdad de ambos lados, ¿cierto? Entonces hay que tenerle piedad porque pues es un typo porque al final el resultado está correcto, ¿sí? Entonces se hace la expansión, ta, 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 y este chino se puso a echar la ATE, quitarles ahí, muy bien. Y al final, entonces, uno demuestra matemáticamente que 1 menos seno de x también se puede escribir como coseno cuadrado de x sobre 1 más seno de x. Y observen que desaparecieron las restas, aunque no del todo, ¿no? Ojo, porque uno dice, sí, desapareció la resta. No, porque es que el seno de x puede acercarse a -1 en otro rango, ¿cierto? Desapareció la resta dentro del rango que estamos explorando nosotros, pero no en general. Entonces sí desapareció la resta en este rango. Y miren que cuando hacemos que x tiende a pi medios, pues esto inmediatamente tiende a cero sin ningún problema. ¿Listo? Entonces se resuelve el problema, matemáticamente lo mismo. Y después pues uno puede graficar la diferencia entre las dos formas de hacerlo. Y uno se va a dar cuenta que sí existe una diferencia, ¿sí? Entonces aquí le voy a dar Shift Enter. Entonces miren que aquí la forma antigua le da esto, la forma nueva le da esto acá, y uno puede ver que hay diferencia, si uno grafica las diferencias entre las dos, uno se va a dar cuenta que la diferencia como que es más importante, sobre todo acercándose a pi medios precisamente. Aquí también se puede ver. Yo, por ejemplo, aquí tengo la diferencia. Entonces observen que la diferencia relativa, que es del orden de 10 a la menos 17, es pequeña, sí, pero existe. Pues tiende a crecer un poquito más, sobre todo cuando estamos cerca a pi medios y oscila bastante pues en esa zona, que además es donde tenemos más resolución, ¿no? Nosotros hicimos una aproximación con mayor resolución cerca al punto. Entonces definitivamente existe la diferencia y definitivamente siempre hay formas en las que podemos reescribir nuestras expresiones para que nos dé mejor. Y este es un ejemplo de muchos. Ustedes si quieren saber más de esto, pues cogen un libro como el WARD de métodos numéricos y ahí aparecen muchos ejercicios donde le demuestran a uno cómo se calculan las cosas en el computador, transformar funciones para que se eliminen ese tipo de errores y cosas así. ¿Listo? Pregunta. Profe, buenos días. Es que yo en el primer punto intenté graficar, yo utilicé potencias en el dominio, no el C como tal, sino potencias, como el N a la que, el 10 a la que. Y me salió lo mismo que al compañero o la compañera que estés mostrando el trabajo, pero entonces yo intenté decir como no quiero ir hasta 10, sino hasta 30, y entonces me mostraba cosas diferentes, que por ejemplo una tendía a 1 y la otra tendía, como que empezaba a diverger, entonces ya no se podía graficar más. Y era como en la potencia 17. Y entonces, pues Ok. en la que tendía a 1 era porque en la resta, una de las que iba arriba se truncaba a 0. Entonces realmente la diferencia relativa quedaba algo sobre lo mismo, entonces daba 1. Y en la otra Ok. divergía porque la de abajo, creo que era que la de abajo daba 0. Entonces, o la otra, no mentira, una de las de arriba divergía y mal, entonces ya todo divergía. Pues muy bien. O sea, primero que todo, felicitaciones porque a veces uno también debe explorar como un poco más allá, así uno entiende más cosas y ve también si está haciéndolo bien. Entonces, muy bien. Tú dijiste que más o menos a la potencia de -17 las cosas empezaban a Sí, comportarse raro, sí, ¿cierto? profe. Y claro, Ajá. esa es la resolución de los Double. Entonces, cuando tú cogías y le sumabas, por ejemplo, a pi medios un número que es del orden de 10 a la menos 17, ahí ya eso como que lo ignoraba y eso volvía a dar pi medios, entonces, ¡pran!, todo te iba a caer a cero. Aunque yo me refiero es a las de arriba, las de la cuadrática, no a las del seno. Sí, O sea, el estas, punto 1. estas. Sí, esas, sí. Sí, entonces, pero muy bien. Y eso pues también es una, como se dijera, para los evaluadores, ustedes mismos, ahorita que evalúan a sus compañeros, tienen que mirar, pues digamos, no es que si no se parece a la mía está mal, sino que nos toca interpretar las cosas, ¿sí? Eso es lo que le toca hacer a uno. Imagínense que tal yo, ella presenta esa figura, esta de unos 17, pero como no es igual a la mía, o esta que tampoco es igual a la mía, entonces ya está mal. No, uno tiene que tratar de interpretarlo, pero ahí uno también está entendiendo. Entonces, no, pero pues muy bien, bien. Y aquí, y esas exploraciones también las podemos hacer acá. Digamos que yo podría decir, pues miremos a ver qué pasa acá.
Entonces, como él lo hizo como una funcioncita, pues esto es lo chévere. Yo le pongo aquí hasta la menos 18 para que explore eso. Vamos a ver qué le sucede. Entonces mira que estamos aquí en 17, a ver, 14, 15, 16. Mira que precisamente cuando llegó a 17 se desapareció porque estamos en escala logarítmica en el eje Y. Entonces aquí en este caso se desapareció, aquí es la diferencia relativa entre x1 y x1 y entre x2 y x2. Y entonces ahí es cuando uno le toca entrar a revisar qué está sucediendo con los arreglos para observar lo que tú viste. Entonces, no, muy bien. ¿Alguna otra observación, duda o pregunta? Sí, solo por curiosidad, en mi caso particular, yo por ejemplo sé para calcular pi, numpy.pi, que da Ujú, una precisión buena por lo que leí en el manual. ujú. ¿Usted cómo lo hizo? Solo por curiosidad. También, mira, np.pi lo hicieron acá y yo también utilizo np. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, 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 sí lo alcanzo a ver. Y Eh, también, um, eso. y también otra preguntita. Precisamente en la definición de x sub 1, en el tercer argumento, que es de type, que es para poner la precisión. Ese punto float 64, yo puedo poner punto float 128 y sería Me perdí. ¿En dónde? en el mismo código, tercera línea. Listo. Este mismo código, listo. Cuarta, Eh, quinta, tercera perdón. línea, ¿esta? Perdón. Dos más arriba. Esta es una, esta es dos. ¿Esta? Sí, ahí mismo. Listo. En el tercer argumento, es para poner la precisión, ¿no? Este, sí, es, digamos, por defecto, NumPy utiliza siempre np.float64, pero aquí pues el estudiante lo puso explícitamente porque como a veces yo les pido que exploren con 32 bits o algo así, lo puso así, pero sí, por defecto 64, ajá, doble precisión. Y yo lo puedo, digamos, cambiar a, digamos, 128 si quiero más precisión. Aunque yo tenía la duda de, digamos, cómo cambiar la precisión de variables específicas. Gracias. Bueno, entonces son dos dudas, ¿cierto? Entonces, primero, ¿lo puedes cambiar a 128? Sí. La segunda, digamos que yo no sé eso qué consecuencias pueda tener en el performance de en el desempeño, ya parece no hablando marketing digital, en el desempeño de tu aplicación, porque normalmente muchos de esos bits, de esos flotantes de altísima precisión, no están soportados por el hardware, depende mucho de tu procesador. Entonces, puede ser que se emulen esas precisiones grandes en software y por lo tanto eso va a ser un poco más lento. Pero si uno lo que necesita es más precisión porque de verdad necesita eso por alguna razón, perfecto, hacerlo bien. Y lo otro es que tú quisieras como decir cierto número que tenga cierta precisión, un número específico. Sí, es, por ejemplo, definir x igual chácate con precisión, chácate. Ajá. Digamos que tú puedes utilizar NumPy también, entonces tú podrías decir, por ejemplo, que este menos uno sea np.float 128, que fue el que tú nombraste. El teclado mío me compré un teclado barato, pero por esa razón es que... Y tú puedes así se está declarando con un número flotante de 128 bits utilizando NumPy. Creo que Python también tiene algunas, digamos que tú puedes decirle float 64, no estoy seguro, o float solamente. Bueno, a mí me parece, pero tocará importar algo. Mira, con NumPy, ¿sí ves? O sea, digamos que yo lo que recomendaría es, si quieres algo así, lo puedes hacer, pero utiliza NumPy, ¿listo? Listo, gracias. Con gusto. Y eso está bien, sí están empezando a se dar cuenta que a uno le enseñan que en Python, ay, no, ya no es tan difícil como C++ porque en Python ya no es tan fuertemente tipado, porque él mismo deduce los tipos, entonces, ay, sí, tan fácil, ya no hay que escribir int, ni float, ni double, ni nada. Pero para el cálculo numérico eso vuelve a ser relevante, supremamente relevante. Y como ustedes no están haciendo aplicaciones de bases de datos que solo manejan enteros y cadenas de texto, sino que están haciendo son, pues, computación científica, entonces les toca volver a las raíces. Y por eso haber aprendido C++ pudo ser una ventaja para muchos de ustedes, para luego aprender Python.
¿Listo? Pero bueno, mejor dicho, en el fondo al final lo único que espero es que los que ya sabían Python, que en el sondeo inicial era un buen porcentaje, y solo sabían Python, pues estén aprendiendo algunas cosas nuevas, ¿sí? Que no sea como, uy, otra vez, eso es lo mismo, yo ya lo vi, yo soy Pythonista, 100% Black Belt, y entonces todo es malo. Espero que estén aprendiendo alguna cosa. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo. Profe, Dale, Ah, no, dale, dale, dale. dale. ok. Si quieren levanten la mano y yo les voy dando la palabra en orden, para que no nos... Ok. Eso. Bueno, profe, es que yo hice el código en Jupyter, o sea, yo busqué en Google Jupyter y me apareció como el primer link y ahí hice el código, pero en esa página no generaba como un link único, entonces lo que hice fue pasarlo a Colab, pero en Jupyter metí un código como más elaborado para las gráficas que no me leí en Colab. Entonces decía que era por un error de la versión. Lo dejé así porque realmente no encontré cómo cambiar de la versión a Matplotlib, a la gráfica, Sí. a ese, al que grafica, el código Ujú, que grafica. ujú. Sí, sí, ese es el problema. Digamos que... mm, pues digamos que el primer consejo es para la próxima vez, tratemos de utilizar de una vez Jupyter, porque si lo de las versiones cambia, digamos que tú podrías tratar de instalar, uno puede instalar aquí programas utilizando comandos como el estilo, o sea, tú le pones aquí un símbolo de admiración, pip, install, y le puedes poner matplotlib y que tenga cierta versión, lo que sea. Pero pues esto no lo hemos visto, ¿sí? Entonces, digamos que como la gráfica no es lo único que va a importar, entonces, y no va a estar presente, yo les recomendaría a los evaluadores que encuentren estos tipos de casos, pues que no solamente vean la gráfica, sino que al menos si el código se acerca a lo que ustedes hicieron para que hubiera graficado, ¿sí? Pero entonces eso sería por ahora, pero la próxima sí toca hacerlo, porque eso es uno de los grandes problemas en Python, que son como las versiones y no sé qué. Yo no quería a ustedes como obligarlos a que tengan su propio Jupyter en su computador, pero sí es importante que tratemos de encontrar un entorno reproducible. Por eso, digamos, les recomiendo que por ahora utilicemos Colab. Y sí, eso va a pasar. Entonces, por favor, a los evaluadores de trabajos como el de ella, y si pasan otros casos, no se fijen solamente pues en que la figura no salió por algún error de Colab, sino si el error, a ver si el error es más bien de versión de Matplotlib, pues eso probablemente no sea un error del estudiante. Entonces podrían probarlo ustedes en sus propias instalaciones de Python para ver si sí les funciona. Porque si sí les funcionan sus propias instalaciones y todo, pues se valdría ese punto, porque es un error de Colab. ¿Ok? Como para que se tenga en cuenta ese caso de Laura. ¿Listo, Laura? Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, listo. Entonces con esto terminamos en la Ah, realimentación. profe, Siempre espero. Dale. yo tengo. Sí, profe, es que en el segundo punto tengo una duda con las gráficas. Eh, o sea, es que yo grafiqué los puntos, o sea, lo tengo igual que el compañero, pero pues la primera, la de la gráfica a la izquierda, no estaría diciendo que uno menos uno de x y a cero. Es que yo evalué los puntos y esa función, pues la original me daba cero. Y con coseno cuadrado sí me daba, pues me daba casi cero, pero no me daba cero. O sea, te daba. ¿Pero te refieres exactamente al punto pi medios? Sí, exacto. No, pues, o sea, me daba por ahí 3 puntos, o sea, 3 puntos, o sea, como variando un poquito, me daban 3 puntos en cero. ¿Con cuál versión? ¿Con la de la izquierda o la de la derecha? Con la de la izquierda y con la derecha sí me daba cercanos a cero, pero no me daba cero. Entonces yo pensaría que la de la derecha está mejor. ¿Sabes por qué? Porque solamente te debe dar cero exactamente en pi medios. No cuando estás cercano. Precisamente, digamos, lo que tú quieres es que cuando estás cercano, esta vaina tiende a cero, pero no es cero. Entonces, si te da cero es porque perdiste precisión. Si te da diferente de cero pero pequeñito, es porque no perdiste precisión. Que uno, digamos, también lo podría mostrar cuando hacemos la expansión de serie de Taylor, que uno tiene 1 menos x al q sobre 3 factorial. ¿Dónde está esta vaina? Y al final si hacemos, a ver, más
x a la 5 sobre 5 factorial. Y si hacemos 1 menos esto, entonces se me da este 1 y este man queda positivo. Este man queda negativo. Pero no me sirve porque estamos hablando de pi medios y aquí no podemos demostrar que esta vaina tiende a 0. Pero bueno, a lo que voy yo es, si tú tienes la función 1 menos seno de x, tú no quieres que cuando x sea cercano a pi medios te dé 0 inmediatamente. Esto no debería ser 0, debería ser chiquito. ¿Sí o no? En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, profe, sí. Exacto. Entonces, si yo tengo valores de x cercanos a pi medios y ya me está dando 0, pues es que porque estoy prestando precisión. Yo necesito es que me dé 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, que se vaya acercando a 0. Entonces, por esa razón yo pensaría que vuelve a ser positivo y vuelve a ser mejor la función de la derecha. ¿Listo? Ah, listo, ya me quedó clarito. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por todas esas preguntas. Seguro que esas preguntas también las tenían otras personas y entonces nos estamos ayudando entre todos. Yo normalmente pienso demorarme solamente 10 minutos en las realimentaciones y siempre me demoro 40. Entonces, pero no importa porque lo que importa es que ustedes al final entiendan mejor. Entonces espero que les haya servido estas realimentaciones. Profe, ¿Listo? qué pena. Señor. Otra pregunta en ese mismo. Es que ahí en el de la derecha, justo en pi medios, no marca 0, sino que marca un valor muy pequeño como el orden a la menos 33. ¿Por qué no marcaría 0? Yo creo que ya tendríamos que ver es exactamente la función coseno. Digamos que recordemos que en el computador, a ver, mi hipótesis es la siguiente. En el computador nosotros no podemos representar los valores de forma exacta, ¿sí o no? En eso estamos todos de acuerdo. Y mucho menos los números que tienen infinitas cifras decimales, como el número pi. Entonces el número pi, np.pi, por mucho que tenga muchas cifras decimales, no tiene infinitas. Entonces el pi medios que estamos metiendo acá no es exactamente el pi medios matemático. Entonces tú estás lo más cercano posible que puedes al pi medios matemático en tu computador, pero entonces este número no va a estar completamente en pi medios, entonces no va a ser exactamente 0, sino más pequeño. Está muy cerca, pero está pequeño. Yo pienso que ese es el origen, ¿listo? Vale, sí, entiendo. Ustedes me Gracias. están haciendo preguntas que me hacen pensar, eso está bien. Suena razonable, ¿no? Listo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por sus preguntas, pero mira, a ver si de pronto aquí hicieron alguna otra, ¿no? Entonces vamos a parar aquí la grabación.